Muy buenos días, preciosos hermanos. Les damos en esta mañana la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Si fueran tan amables, por favor, de inclinar sus cabezas junto conmigo y cerrar sus rostros, vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por darnos el privilegio de la vida y por esta oportunidad, Señor, de poder reunirnos en esta mañana de resurrección. Padre, te ruego, te suplico y te imploro que por favor tomes el lugar que te corresponde, y esa es la preeminencia de este servicio. Señor, si tú no te haces presente, este servicio será un mero fracaso. Oh Señor, si tú estás en medio de nosotros podemos sentir tu divina presencia y podremos decir, como los caminantes de Emaús: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba? Ayúdame, ayúdanos, guárdanos. Dirige por favor este servicio de principio a fin. Bendice, Señor, tu palabra, y nos entregamos, Señor, en tus manos preciosas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos amados, es un privilegio para nosotros una vez más estar enlazado con ustedes a través de esta transmisión. Quisiera por favor que me acompañen abriendo sus escrituras en el texto base de esta enseñanza, la religión de Jezabel. Vamos a leer en el capítulo 17, versículo 1, y esta será la escritura sobre la cual nos estaremos apoyando. La palabra del Señor dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogeré 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho para Elías. El Señor Jesucristo bendiga su bendita palabra. Antes de entrar a la
exposición de la palabra, quisiera yo saludar personalmente a todos los padres de la Iglesia Misionera La Sangre de Cristo y también a todos los padres del mundo. Feliz día, que el Señor Jesús les bendiga, que los guarde, que los proteja, que los haga fructíferos en todo lo que emprendan, y sobre todo mi deseo es que puedan vivir cada uno de ustedes debajo de las alas de la poderosa Madre Águila, nuestro Señor Jesucristo. Saludo también a mi familia en esta mañana, a nuestro amado hermano Carlos Eduardo de Vera Peña, quien nos honra junto a su novia, nuestra amada hermana Marilu. Dicho esto, quiero decirles una vez más que me siento honrado y privilegiado por el honor que el Señor me da de poder vocear su bendita palabra. Jamás en mi vida me hubiera imaginado este magno privilegio que el Señor ahora me ha entregado. Me siento muy feliz, muy reconfortado, muy contento. Le decía en la mañana a mi esposa que poco conocemos acerca de Elías. He estado en la mañana leyendo acerca de este poderoso Elías, lo que significa para el pueblo de Israel, lo que significa para nosotros, lo que debe de significar para la novia. Y al mirar, al leer, al escarbar, al escudriñar, me di cuenta en realidad que poco sé del ministerio de este Elías. Hemos estado mirando por inspiración de Dios acerca de la religión de Jezabel. En esta mañana yo me voy a dedicar grande parte de esta exposición a leer, y quisiera que con esta lectura ustedes se enriquezcan juntamente conmigo. Hemos estado hablando sobre Israel, la nación más poderosa del tiempo antiguo. Hemos estado hablando acerca de Estados Unidos, la nación más poderosa de nuestro tiempo, y hemos hecho énfasis en lo que el profeta dice, en la gran similitud que existe entre estas dos naciones. Las dos fueron fundadas bajo principios divinos, nacieron de una manera sobrenatural, tuvieron que luchar por la tierra que conquistaron. Los dos tuvieron a los profetas y a los apóstoles como guías de su pueblo. Los dos escaparon de Egipto y los otros de Roma para poder tener libertad de culto, libertad de credo, para adorar al Dios verdadero, pero al mismo tiempo los dos sufrieron un enfriamiento, una dejadez que como consecuencia hizo que ellos tengan como rey a Acab, un hombre tibio, un hombre sin carácter, sin principios fundamentales, sin conocimiento de Dios, que en lo peor de su discernimiento se casó con la mujer incorrecta. Aunque pensé que yo ya no iba a hacer mucha mención de Jezabel ni de Acab, considero que es importante que ustedes sepan algunos detalles fundamentales de este estudio. ¿Cuál es la razón de este estudio? En realidad es una razón doble. La primera es que conozcamos un poco la sombra. Recordemos que el profeta enseñó que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Entonces, lo que pasa en la sombra va a pasar hoy. Y si nosotros no le prestamos atención a la sombra, nos vamos a perder. Y lo más triste es que vamos a estar perdidos en el mismo núcleo de Malaquías 4:5. Este sermón está dirigido a la novia del Señor Jesucristo. Yo vivo alarmado, Dios lo sabe. Tengo alarma en mi corazón por ver cómo el engaño está sumiendo a grande parte de los creyentes de Malaquías 4:5. Cuando hablo del engaño, de la denominación, no me refiero al cristianismo externo o denominacional. Ahora netamente me estoy refiriendo al núcleo de creyentes, al grueso de creyentes, al ministerio de Malaquías 4:5. Naturalmente, siendo yo un diminuto predicador y el menor entre muchos, jamás
me atreveré a juzgar a nadie. Aunque este es un trono donde sale el juicio de Jehová, ¿quién soy yo para juzgar? Pero debo de vivir fiel a mis principios y mis convicciones. Y si no puedo mantener esa fidelidad, entonces, ¿qué hago detrás de este púlpito? Entonces, con mucha humildad expreso que el grueso de creyentes de Malaquías 4:5 no conoce casi nada de Elías. Al notar esto y al verme que tampoco carezco de tengo ese conocimiento acerca de quién es este hombre, yo quisiera presentar en esta mañana un estudio, no mío, lo extraje de algunos historiadores referente a quién es Elías. Naturalmente, para hablar esto, yo debo de retroceder al tiempo y trasladarme a San Juan capítulo 4. ¿Qué pasó en el Evangelio según San Juan capítulo 4? Hubo un encuentro sobrenatural. Dios en forma de carne se apostó junto al pozo de Jacob. Parecía que esto contravenía lo que él mismo había enseñado, porque él había dicho: a tierra de samaritanos no vayan. Sin embargo, él se aproximó ahí, a Samaria, con los samaritanos, y se apostó al lado del pozo. Parecía que tenía sed, pero al mismo tiempo parecía que no. Sus discípulos notaron que él esperaba a alguien, solo que no sabían a quién. Nos relata el profeta que los discípulos se escondieron detrás de un arbusto para observar al maestro, porque estaban convencidos que él había fallado. De repente apareció una mujer como asustada, como que tenía miedo de algo. Era la samaritana. Era una joven, hermosa, bella, pero de un pasado oscuro. Ella era conocida como una mujer de mala fama. Había cambiado de maridos como se cambia de ropa. Estaba avergonzada de sí misma. Por la ley no podía venir temprano al pozo. Eso solamente le tocaba a las vírgenes y a las mujeres de nombre. Ella, esperando que todas saquen agua, esperó su turno pacientemente, sin saber que Dios la estaba esperando. Cuando ella se aproximó, miró a Jesús, notó que era un judío y supo que ella no podía hablar con él porque no era correcto. De repente, el maestro le dice: dame de beber. Ella se sorprende y responde: ¿acaso no sabes que judíos y samaritanos no podemos hablar? Y él le dice: si supieras quién te pide agua, tú me pedirías a mí y yo te daría agua. ¿Conoces acaso un mejor pozo que el pozo de Jacob? Aunque soy mujer de mala fama, quiero que sepas que soy creyente convicta. Y tengo a Jacob, al patriarca, como nuestro líder. Si observamos este drama, ellos empiezan a platicar. A través de la plática, él empieza a escarbar los secretos que ella tenía escondidos en su corazón. En realidad, yo no deseo hablar acerca de eso, pero me voy a centrar en algo muy, muy importante. Ella le dijo a Jesús en la conversación: nuestros padres nos enseñaron que en este monte debemos adorar. Y Jesús le responde: nosotros sabemos lo que hablamos. Cuando Jesús dijo nosotros, se estaba refiriendo al pueblo judío. En realidad, el judío sabe lo que habla. No es en vano que Dios los llame sus primogénitos. Dios tuvo dos hijos, un mayor y un menor. Y el primogénito es Israel. Nosotros, los gentiles, somos el hermano menor. Si hay alguien que sabe lo que habla, es el judío. Entonces, ¿qué significa Elías para el judío? Para el judío no solo es un profeta. Elías es más que un profeta.
Para el judío, Elías es un profeta, pero al mismo tiempo es una señal. Para el judío, Elías es el más grande de todos los profetas. Es tan grande que hasta el día de hoy el pueblo de Israel espera a Elías. Para el pueblo de Israel, el Mesías no puede venir sin que primero venga Elías. Esta revelación, esta interpretación que ellos tienen en referencia a este profeta, a mí me empequeñece, porque es exactamente lo mismo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que creemos? Que Elías es el precursor de la segunda venida de Cristo. Cristo no puede venir a la tierra sin que primero venga Elías. O díganme, por favor, ¿quién nos presentará a Jesucristo? No lo va a hacer Moisés. No lo va a hacer el apóstol Pablo. No lo van a hacer los grandes hombres que escribieron la historia. Ese papel, ese trabajo le toca a Elías. Tenemos mucha confusión en el mundo de Malaquías 4:5. Y esta confusión se ha engrandecido por la tecnología. A través de las redes sociales, esta confusión se ha engrandecido. Antiguamente había un dicho, y este dicho rezaba o decía: el papel lo aguanta todo. Bueno, el papel, hubo un tiempo que fue el máximo adelanto tecnológico. El que tenía el papel tenía la tecnología de punta. Hoy el papel es algo común. ¿Cuál será para nosotros tecnología de punta? ¿Acaso no son los dispositivos móviles? Entonces, el celular aguanta todo. En esta mañana voy a empezar a leer y espero que ustedes se enriquezcan junto conmigo. ¿Quién es Elías? Elías el profeta, Elías tisbita, Elías de Galaad. Ven pronto en nuestros días, junto con el Mesías, hijo de David. ¿De dónde extraje este verso? Voy a leerlo nuevamente. Elías el profeta, Elías tisbita, Elías de Galaad. Ven pronto en nuestros días, junto con el Mesías, el hijo de David. Este es el himno hebreo cuando cierran o clausuran el sábado. El pueblo judío hasta el día de hoy guarda el sábado. Ellos celebran el sábado y cuando van a cerrar el sábado, ellos empiezan a cantar: Elías el profeta, Elías tisbita, Elías de Galaad, ven pronto en nuestros días, junto con el Mesías, el hijo de David. Ellos saben que el Mesías no puede venir sin que primero venga Elías. Por eso es que traigo a colación o hago mención acerca de Juan capítulo 4. Nosotros sabemos lo que hablamos. En las Sagradas Escrituras encontramos que este profeta nació en Transjordania, la Jordania del día de hoy, más o menos el año 900 antes de Cristo. ¿Qué es lo que estaba viviendo el mundo antiguo 900 años antes de Cristo? Los hebreos estaban divididos entre ellos mismos y de un solo pueblo habían formado dos pueblos independientes e incluso estaban enfrentados entre ellos mismos. El reino de Israel se componía de 9 tribus y media y tenían su capital en Samaria. Y este era más importante que el reino de Judea. El reino de Judea estaba compuesto por 2 tribus y media y su capital, Jerusalén. Por esos tiempos el rey Omri, que es el padre de Acab, construyó
un suntuoso, un grande, un majestuoso palacio en Samaria y estableció alianzas comerciales, alianzas militares y alianzas matrimoniales con pueblos vecinos. Esto es para asegurar la paz. Especialmente con los fenicios. La semana pasada hablamos que el padre de Jezabel era un rey fenicio, especialmente con los fenicios y con los asirios. Este rey Omri casó a su hijo Acab, quien era heredero al trono, con Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Era hija del rey sacerdote de Tiro y Sidón, Baal. Este rey no solo era rey, sino antes de serlo, él era un sacerdote de Baal, era un pagano. Y este ascendió al trono después de acabar con la vida con el rey en ejercicio. Hermanos, me cuesta guardar la compostura porque yo quisiera gritar de gozo. Cuando este hombre casó a Acab con Jezabel, él no supo en realidad lo que esta nefasta, incorrecta, oscura unión traería como consecuencia. El hermano Branham nos enseña que cuando una pareja se une, dice el hermano Branham, o el hombre será como la mujer, o la mujer será como el hombre. No hay término medio. Así dice la palabra. Tengo dos folletos en mi mano. El primero es Elías y la comida ofrecida. Y el otro es esa mujer Jezabel. Estoy impresionado porque en este mensajito, esa mujer Jezabel, el hermano Branham describe a Jezabel desde su infancia. Nos habla quién era, cómo era su carácter, nos habla incluso de sus bondades, su belleza, su inocencia y cómo su nombre tuvo mucho que ver en su carácter y cómo tuvo que ver el hogar donde se crió, cómo fue influenciada por la religión pagana de su padre, por la crueldad de su padre, por la dureza de su padre. Ella era una niña inocente. Ella fue una víctima. Si pudiera decirlo así, fue una víctima del hogar donde ella vivió. Tiene que ver mucho la atmósfera familiar que respiran nuestros hijos. Nuestro deber para con nuestros hijos no es solo proveerles el pan, no es solo quitarles el hambre, no es solo quitarles el frío, no es solo darles un techo, eso está bien. No es solo mandarlos a la escuela, eso está bien, es algo que debemos hacer. Pero nuestra tarea es proveerles a ellos un ambiente saludable, un ambiente agradable que moldee su espíritu, quien en realidad es el verdadero ser. No sé cómo haré para poner al alcance de ustedes esa mujer Jezabel. ¡Qué drama! Es un drama de la vida. El hermano Branham dice que no hay una mala mujer. Dice lo que hay es un mal hombre que malogró a la mujer. Así como dice detrás de un gran hombre hay una buena mujer, aquí dice detrás de una mala mujer hay un mal hombre. Muy bien. Cuando Jezabel se casó con Acab, ella llevó consigo su mal carácter. Llevó consigo su religión. Llevó consigo sus costumbres. Ella era una mujer dominante. Eso es lo que significa Jezabel, mujer dominante. Ella era dominante. Ella no aceptaba un no como respuesta. Su padre la había acostumbrado a que todo lo que pida se le cumpla. Ella solamente hablaba y se cumplía. Y ella no iba a ser diferente con Acab.
Ella iba a llevar sus mañas. Ella iba a llevar sus costumbres, su religión. Ella iba a llevar todo lo que era. Y ella no iba a permitir que Acab la gobierne. Porque la dominante soy yo. Soy la fema dominante. Soy la mujer dominante. ¿Cómo era Acab? Era endeble. No tenía carácter, no tenía posición. No sabía gobernar. Había nacido para ser gobernado, pero estaba en el trono. Y cuando se casó con ella, él cayó en los tentáculos de esta mujer dominante llamada Jezabel. Cuando Jezabel se casó con Acab, claro, una alianza comercial, una alianza política y una alianza militar. Cuando se casó, ella llevó todo lo peor a Israel. Jezabel llevó a su casa. Tenía una casa. Las costumbres y las divinidades de sus antepasados. Israel hubo un tiempo que era pagana, tenía esa inclinación. Recordemos cuando Moisés fue a la montaña, al monte Sinaí, para recibir las leyes, las tablas. Recordemos qué es lo que pasó cuando él descendió. ¿Acaso no habían hecho un becerro de oro? ¿Acaso no se habían desbordado en la lujuria? ¿Acaso no se habían desbordado en el vino? ¿Cómo los encontró Moisés? Idólatras y paganos. Ella, la esposa de Acab, en realidad era la que gobernaba a Israel. El hermano Branham dice que Acab no reinaba, él era el títere de Jezabel. La que gobernaba era ella. ¿Y cómo gobernaba? Como lo hacía su padre en Tiro y Sidón. Por eso ella animó a Acab a manifestar la autoridad que él tenía sobre su pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Adornando su palacio con marfiles y fortificando sus ciudades. Asimismo, adquirió para sí los mejores terrenos del pueblo. Esto, hermano, tiene mucha relevancia. Porque recordemos que él quiso un terreno contiguo a su palacio. Y este terreno pertenecía a un hombre humilde llamado Nabot. Y este hombre le dijo no al rey. Y no le dijo no porque estaba retando la autoridad, sino porque en Israel recibir un terreno significaba recibir un don, un regalo de parte de Dios. Y nadie podía arrebatárselo. Y este terreno simplemente se transmitía de generación a generación a la manera de herencia. Esa era la costumbre en Israel, pero en Tiro y en Sidón no. En Tiro y en Sidón el rey era un tirano y podía expropiar cualquier propiedad que a él se le antoje. De repente Acab le pidió a Nabot el terreno y como a Nabot el derecho le asistía, le dijo no. Esto encolerizó a Jezabel. Dice la Biblia que ella difamó a Nabot, lo juzgó públicamente y lo sentenció a muerte. Y con esto le quitó ese terreno. Entonces, dice, ella inculcó a Acab a que manifieste su autoridad sobre el pueblo. Hizo que sus palacios se adornen de marfil, que las ciudades se fortifiquen. Hizo que él adquiera los mejores terrenos del reino. Aquí está un acontecimiento que ilustra perfectamente la distinta mentalidad que ella traía. La mentalidad de los fenicios. Para los israelitas de esa época, tener un terreno era un regalo de parte de Dios. Pero en Tiro y Sidón era algo normal.
expropiar, quitar la propiedad, el abuso de poder, la tiranía. Ella llevó a Israel a través de Acab costumbres fenicias. Entre las costumbres fenicias, el rey podía disponer de las tierras y de los edificios de sus súbditos, pero en Israel la tierra se consideraba un don de Dios que pasaba de padres a hijos y permanecía siempre en la familia. Esta fue una de las costumbres que esta mujer dominante introdujo. Otra de las costumbres, y esta es muy resaltante, demasiado resaltante. En Tiro y Sidón también habían profetas y también habían sacerdotes. Recordemos que el rey fenicio era un rey sacerdote. Antes de ser rey era sacerdote y él estaba al servicio del rey. En Tiro y Sidón, los profetas y los sacerdotes estaban al servicio del rey de turno y sus oráculos. Un oráculo es la práctica de un pitonizo. Un pitonizo o una pitonisa, no había pitonizos, pitonisas. Las pitonisas, sacerdotisas, ellas consultaban con los dioses paganos. Y el mensaje que recibían de los dioses paganos era el mensaje que daban a los reyes. Entonces, los profetas fenicios estaban al servicio del rey, del que recibían un sueldo. Eran profetas y sacerdotes asalariados. Yo puedo traer eso al día en que estamos viviendo y mirar a esta Jezabel de Apocalipsis 17, a esta Jezabel, reina inicua, mujer, iglesia dominante, la que se llama profetisa, la que dice: yo tengo la palabra verdadera, la que somete a las multitudes con el poder de su religión. ¿Acaso no ha colocado para cada gobierno de turno cardenales, obispos, arzobispos? ¿Acaso los gobiernos de turno no le asignan un sueldo? ¿Acaso nuestro, comillas, cardenal no recibe el sueldo de un ministro de Estado? Si algún día he de ser juzgado por mis palabras, que así sea. Un oráculo es el mensaje que las pitonisas y sacerdotes daban en nombre de los dioses. Generalmente estos mensajes eran siempre respaldando el gobierno de turno. ¿Hemos visto en nuestro país acaso alguna vez a uno de los cardenales irse en contra del gobernante de turno? No, porque el gobernante de turno es simplemente un triste títere del sistema. Él en realidad no nos gobierna, pobrecito, no importa cuántas intenciones él tenga o cuántas buenas intenciones tenga, él es un títere del sistema. Y detrás de ese sistema está la Jezabel de este siglo. Hermanos Cabarrossi, ¿quién es la Jezabel? Bueno, se los voy a decir con nombre. Y esto no es tratando de lastimar a alguien. Este lugar no es para lastimar, pero sí es para decir la verdad. La Jezabel de Apocalipsis capítulo 17, esta ramera que es madre de rameras, esta mujer dominante, cuando hablamos de mujer hablamos de iglesia. Ustedes ya tienen que tener esto en su mente, si no, no van a poder comprender lo que el mensaje nos habla y lo que ahora estoy repitiendo. Esta iglesia, la que se llama la madre de todas las iglesias, la cual ha parido o de la cual han salido otras iglesias, la cual ha fornicado, no adulterado, fornicado
con todos los reyes de la tierra. Es interesante cómo la Biblia no la llama, no la acusa de haber adulterado con todos los reyes de la tierra. La acusa de haber fornicado. Por eso es que Dios la repudia. Porque no se puede repudiar por adulterio. Solo tiene una causal. Y esta causal es fornicación. Y Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Jesús dijo, solo por causa de fornicación. ¿Y qué fornican? Los solteros. ¿Y qué es la Iglesia Católica? ¿Qué son los pentecostales? ¿Qué son los presbiterianos? ¿Qué son los anglicanos, los luteranos y todos los demás? ¿Acaso no son aspirantes a casarse con Jesús? Sí, aspiran, pero han fornicado igual que su madre. Para ser ramera, no necesariamente se necesita tener el estatus de soltera o casada. Soltera o casada pueden ser rameras. Entonces, la Iglesia Católica ha fornicado con todos los reyes de la tierra. No me sorprende cuando la veo en Cuba. No me sorprende cuando arriban en Venezuela. Acusamos a Maduro de ser inmaduro y tirano, pero no me sorprende que la Iglesia Católica esté atrás. No me sorprende que hagan acuerdos comerciales y religiosos con todo el mundo. No me sorprende porque es su característica. Hermanos preciosos, el tiempo, como dice uno de mis grandes héroes y filósofos, tempus vola. El tiempo es implacable, hermanos. Muy bien. Entonces los sacerdotes y profetas de Tiro y Sidón eran asalariados. Y su sacerdocio, su profecía, estaba encaminado a respaldar el gobierno de turno. O sea, disculpen, eran sobonos. Pero en Israel no. En Israel los profetas estaban al servicio de Dios. Los profetas denunciaban los pecados del pueblo y condenaban sus injusticias. Les recordaban que la ley de Dios está por encima de las leyes humanas y de los intereses de los poderosos. O sea, el profeta no se casaba con nadie. Denunciaba el pecado del pueblo, denunciaba el pecado de los poderosos, y si tenía que entrar a palacio, entraba. Sin miedo. No titubeaba. Iba al grano porque no tenía un compromiso con él. Y así debe de ser un hombre de Dios. Debe de casarse con la palabra. Blanco, blanco, negro, negro. Estaba platicando con mi hermano y tuve que darle algunos consejos ásperos. Y le dije, espero que no te molestes, pero mi trabajo, para que cuando te pares al púlpito no te apunte con el dedo tu conciencia. A veces nos cuidamos de lo que piensan los demás, cuando debemos de cuidarnos de qué piensa nuestra conciencia, porque puedo engañarles a ustedes. Hay dos personas a las cuales no puedo engañar. Al diablo sí puedo engañarlo, pero no puedo engañar ni a Dios ni a mí mismo. Había una anciana que le gustaba ir a la iglesia y los diáconos la llamaban, hermanita, ¿va a ir al culto? No puedo. Sin embargo, se aparecía por el servicio. A los 4 días le llamaban, hermana, ¿va a ir al servicio? No, hermano, esta vez no voy a poder. Tengo muchos problemas. Pero estaba en el servicio. Y el domingo la llamaban, hermana, hoy hay servicio de resurrección, no voy a ir. Entonces, siempre que le decimos, va a ir al servicio, dice, no, para engañar al diablo. Porque si digo que voy, vea las trabas que me pone.
Qué tremenda revelación de esta anciana. Los profetas de Israel recordaban continuamente a los reyes que no son dueños de los súbditos y mucho menos de Dios, porque en Tiro y Sidón el rey tenía como sirvientes a los profetas y a los sacerdotes. O sea, en otras palabras, el sistema religioso los servía, pero en Israel no. El profeta se iba de frente y le recordaba: mira, no es tu pueblo, tú no te pusiste ahí, Dios te puso para que los gobiernes, para que los sirvas y no te sirvas de ellos, y tú no eres dueño de Dios, tú eres solo un servidor. Para evitar la oposición de los profetas de Jehová, Jezabel toma una nefasta decisión: matar a los profetas. Mató a todos, el único que quedó fue Elías. Mató a todos, dice la historia. No solo estaba Elías, habían otros profetas. Ahora yo puedo traerlo eso a nuestros días. No solo William Branham, también hay otros profetas. Claro está, no son el tamaño de él, pero son profetas. El hermano Branham dice: un profeta del Nuevo Testamento es un predicador. Y esta Jezabel, reina inicua y llena de ira, dice la Biblia que se embriaga con la sangre de los mártires. ¿Y cómo? Matándolos. Un hombre dijo: podrán matar mi cuerpo. Claro, pueden matar el cuerpo, pero no matan el Espíritu Santo. Los hombres mueren, pero no muere el Espíritu. Entonces ella los mató a todos. Solo se salvaron algunos. ¿Por qué se salvaron algunos? Porque el mayordomo de Acab, Abdías, los escondía en una cueva y los alimentaba. Estaban perseguidos. En este escenario apareció Elías. En Samaria, Jezabel construyó altares en honor a los dioses de su patria. Levantó altares a todos los Baales. Hizo llegar a sus sacerdotes y profetas desde su tierra para que atiendan los servicios y les sirvan acá como consejeros. No hay profetas aquí. No tienes quien te aconseje, entonces voy a traer a los míos de Tiro y de Sidón. ¿Acaso no es lo mismo, hermanos preciosos, que esta grande ramera, esta iglesia poderosa que se jacta de ser la más rica, que se jacta de ser la madre de todas, que se jacta de tener la doctrina, la palabra correcta? ¿Es lo que hace? Sí, Señor, ella lo hace. Cuando hizo esto, se extiende entre los nobles y el pueblo del Señor la atracción por los dioses fenicios. De un momento a otro, Israel se convirtió en idólatra. Empezó a adorar a Baal, el dios de la fertilidad, el dios del sexo, el dios de la muerte y el dios de la sangre. Construyó hermosos templos, los llenó de grandes esculturas y colocó en los templos atractivas prostitutas. Y estas prostitutas eran sagradas. Y con estas prostitutas los fieles de Israel se acostaban en los santuarios y en medio del sexo y la lujuria pedían lluvia y fecundidad para sus esposas a los Baales. Pedían prosperidad en los campos, en la ganadería. Esta religión jezabelina era mucho más atractiva
que la religión del Dios de Moisés. La palabra de Dios era austera. Jehová solamente pedía el cumplimiento del decálogo, los 10 mandamientos. Pedía que amen los preceptos, pedía que amen la alianza, pedía que cuiden los principios morales. Pero esta Jezabel, reina inicua, mujer dominante, les ofreció libertinaje, les ofreció grandeza, les ofreció sexo, les ofreció vino. Y al final, Israel, el primogénito de Dios, la llamada a ser la iglesia de Dios, se había contaminado, había fornicado con dioses ajenos. Y es exactamente en ese momento en que aparece de la nada. No hay registros en la Biblia de quién era Elías. No se sabe si tuvo padres, no se sabe si tuvo hermanos, no se sabe si tuvo esposa, hijos, pero apareció de la nada. Salió de la nada y se presenta ante el rey y le anuncia una gran sequía que demostraría que los dioses de Baal son ineficaces. O sea, él entró directo al grano. No voy a rodear. No te voy a dar una indirecta, no te voy a hablar en parábolas o alegorías. No, de frente a tu ojo. Cuando dice la tradición judía que cuando se presentó ante Acac empezó a hacer burla de él. Y le dijo, ¿por qué Dios no pudo cerrar los cielos a través de Moisés? Empezó a burlarse. ¿Ya ves que nuestro Dios no cumple? Por eso es que ahora estoy con los dioses de los tiros y los fenicios. Y en esa circunstancia, este hombre de un temperamento fuerte le dijo, por mi voz no volverá a caer rocío del cielo. Elías dijo acá, vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy, que en estos años no caerá lluvia ni rocío hasta que yo mande. El nombre Elías significa Jehová es mi Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Todo hombre de Dios debería de vivir debajo de su presencia. Y no solo todo hombre de Dios. Ahora me dirijo al grueso de creyentes del mensaje, a todos los que componen el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Si bien es cierto, un hombre de Dios debe de vivir no solo a la sombra de la cruz, sino colgarse en la cruz, pero no solo él es llamado. Porque no solo la cabeza es santa, todo el cuerpo tiene que ser santo. Todos los miembros del cuerpo tienen que ser santos. En realidad, la exigencia de parte de Dios es para todo el cuerpo, pero la cabeza da el ejemplo. Sin padre, sin madre, sin esposa, sin hijos, sin una morada fija, vive totalmente consagrado al servicio de Jehová. Viste una túnica de pieles ceñidas con un cinturón de cuero y se alimenta de los frutos del bosque como un nazareo. Ustedes saben que ser nazareo es para cumplir un voto. Este Elías vivió exactamente como después viviría Juan el Bautista. Las mismas características, el mismo temple, el mismo carácter. Bendito sea el nombre del Señor. Elías denunció los pecados del rey, denunció los pecados de los nobles, denunció los pecados del pueblo y anuncia una gran sequía como castigo y huye. Huye para esconderse en su región junto
junto al torrente de Querit, a donde los cuervos le llevarían pan cada día. Elías vive mucho tiempo escondido en una cueva, en soledad, en silencio, mientras el rey lo buscan por todo lado para matarlo. Más tarde se fue a Sarepta, a una ciudad fenicia, patria de Baal. Increíble es nuestro Dios. Patria de Jezabel, a donde no se les ocurriría buscarlos. Y llegó ante una mujer, una viuda, y ella lo acogió en su casa y se puso a su servicio. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble que Dios haya puesto sus ojos en los perros! ¿Acaso no somos los perros? ¿Acaso no éramos los paganos? ¿Acaso no éramos los idólatras? ¿Acaso no éramos el hijo rebelde, irresponsable, el que no reconocía a Dios? Entonces Elías se fijó por un momento en los paganos, donde el diablo no lo podía buscar. ¿Y a quién encontró ahí? A una iglesia, sí, vieja, viuda, tenía un bebé, estaba a punto de morir, hambrienta. La sequía también había castigado Tiro y Sidón. Y ahí estaba. Tenía una cuchara de aceite. Tenía un puñado de harina. Esa mañana se levantó y empezó a llorar. Señor, Señor desconocido, voy a morir. Voy a preparar este alimento para mi niño y después me sentaré a ver cómo muere. Y después yo esperaré la muerte, a menos que tú me hagas un milagro. Hermanos, nuestro Dios es un Dios rico en misericordia. Es un Dios que no tiene reparos en descender al fango. Es un Dios que no tiene reparo en ir al propio infierno. Es un Dios que va a ir donde usted lo invite. Es un Dios que si tiene que ensuciarse para sacarnos, lo va a hacer. Y Dios escuchó la oración de esta viuda. Dios es bueno. Dios escuchó el llanto de este niño. ¿Cuánta gente hambrienta hay en nuestros días? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente hay muriendo sin palabra? Nosotros no nos podemos quejar. Tenemos palabra y de sobra. Ayer un hermano me preguntó, hermano, ¿y qué de los del Cusco? Y les dije, ni bien se reactiven los vuelos, ustedes me van a ver volando al Cusco. Porque la diferencia entre nuestros hermanos del Cusco y nosotros es abismal. Ellos chupan pellejo y nosotros comemos las carnes que se nos antojan. Esa es la diferencia espiritual. Y hay un hambre que está azotando al mundo. El hambre de la palabra del Señor. Ahora me dirijo a la novia que dice que es novia. Si usted no es misionera, usted no es novia. Si usted no piensa en las misiones, usted no es novia. Si usted no apoya el trabajo misionero, usted no es novia. Y le escribí al hermano Manuel ayer. Hermano Manuel, espero que un día la iglesia esté a la altura de su nombre. Iglesia misionera. Yo no puedo dejar de pensar en las misiones. Es parte ahora de mi estructura, es parte de mi yo personal. Y quisiera lo mismo cuando todos pensemos igual, bombardearemos al mundo entero con predicadores. Hermanos, nos vamos a quedar aquí, pero antes voy a leer la voz oficial para nuestros días, la voz de nuestro profeta. He hecho un repaso histórico
y como ven, me cuesta evitar el llorar. Porque el Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Dice el profeta: quizás fue casi al amanecer cuando ella fue despertada. Volvió su cabeza cansada en la almohada cuando oyó un breve lamento a través del cuarto. Ella no había podido dormir en toda la noche. Se había inquietado a causa de esta gran tragedia. El niñito se despertó de nuevo, no habiendo dormido por más de 20 o 30 minutos. Puedo oír su vocecita decir: mami, ¿podrías ir y mirar de nuevo en la despensa y ver si hay, aunque sea un pedacito de pan? Tengo mucha hambre, no puedo ni dormir. Ella miró a la carita y vio sus mejillas, sus ojos poniéndose amarillos. Su pelo había crecido y le colgaba por no haberlo cortado. Él llevaba puesta una camisita de dormir harapienta. Las lágrimas de los ojos de ella caían en la carita del niño mientras él palmeaba sus mejillas y le decía: queridito, trata de dormir y de entender. Sobre la tierra no había llovido por 3 años. Ella se arrodilló en el piso. Me parece estar viendo mientras clama a Dios y le dice: oh Señor, Dios de Jehová. Hermanos, era Fenicia. Tú eres el Dios de nuestros padres, el que ha alimentado a tus hijos y los ha criado a través de los años. He tratado de vivir fiel y recta hacia ti, y ahora heme aquí, viendo a mi hijito clamando por algo de comer y no hay nada que darle. Hace muchas semanas que nos hemos permitido solo una comida cada 3 o 4 días, y ahora ya se agotó todo, excepto un puñadito de harina y solo una cucharadita de aceite. Y solo estoy tratando de conservar hasta que amanezca, para que no tengamos que perecer mientras sea de noche. Oh Dios, ¿qué yo he hecho? Yo soy tu sierva, he vivido fiel. Mi esposo murió peleando por el Señor y he sido una viuda por unos cuantos años. He tratado de vivir recta y guardar tus mandamientos. Si es mi tiempo de morir, no me importa. Pero mi niñito verdaderamente me hace el corazón pedazos al oírle rogar por algo de comer y no tener nada que darle. Se levantó cuando terminó de orar. Su niñito se había dormido de nuevo por unos momentos. Ella tenía sus manos en lo alto y de hecho estaba con su camisón de dormir y tenía puesto y estaba casi acabado. Fue y se asomó por la ventana. Ya casi estaba por amanecer y estaba tan caluroso. Los aires calientes del juicio estaban soplando sobre la nación que había olvidado a Dios. Esto fue durante el reinado de Acab, el rey más cruel y malo de Israel. Él se había casado con Jezabel, una pecadora, quien a su vez era una idólatra. Un matrimonio mezclado de esa forma nunca tiene éxito, es que no puede tenerlo. O la mujer vendrá al modo de ser del hombre, o el hombre se irá al modo de ser de la mujer. Jezabel era una mujercita muy atractiva y Acab, quien era un creyente tibio, se había rendido a las ideas de ella. Él había dicho: oh bien, la religión nada significa para mí, yo soy un rey
Mucho antes de esto, ellos habían destruido los altares de Dios y habían levantado altares de Baal. Había sido tanto el clamor contra la verdadera religión hasta que los ministros se habían rendido sobre esa gran presión. Hermanos, vamos a quedarnos aquí. Es muy dramático seguir leyendo. La próxima semana, con el favor de Dios, vamos a volver a leer. Este relato, hermanos, no solo fue un relato natural, es lo que está sucediendo ahora, es lo que va a suceder. Un día se nos va a privar de poder congregar, se nos va a confiscar las Biblias, van a bloquear nuestras tarjetas, no vamos a tener derecho ni de comprar ni de vender, no vamos a poder ir a las tiendas, no vamos a poder subir a los buses, no vamos a poder rentar taxis, no vamos a hacer nada. Y cuando parezca que vamos a morir, esta escritura está delante de nuestros ojos. Ore como si estuviera muriendo. Ore con todas sus fuerzas. Ore como si fuera la última vez. Esa fue la manera en que esta mujer oró. Esta mujer es una iglesia y ese niño es su nuevo nacimiento. Si hay algo que nosotros debemos de cuidar con nuestra propia vida, es la vida de Dios que está en nuestro interior. Yo quiero embarazarme de Jesucristo, pero no solo quiero embarazarme, yo quiero parir, yo quiero dar a luz a Jesucristo. Y cuando Él nazca no van a ser con barbas, no van a ser con bigote, no van a ser caminando, van a ser un Jesús bebé. Entonces tengo que cuidarlo, tengo que alimentarlo, tengo que protegerlo, tengo que entregarme a Él, tengo que dar la vida por Él hasta que Él crezca. Y a medida que Él crezca, nos beneficiaremos de su preciosa vida. Inclinen por favor sus rostros junto conmigo. Esto ha sido religión de Jezabel, la historia que se vuelve a repetir en nuestros días. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias por tu perdón. Te pido perdón por no tener, Señor, la estructura para evitar el llorar. Pero te agradezco por tu bondad, tu misericordia, por saber que tú no eres ajeno a nuestra súplica, a nuestro dolor, a nuestras lágrimas, por saber que tú estás vivo, no has muerto, y si tú atendiste a esta viuda moribunda, si tú atendiste a este niño hambriento, claro que todavía atiendes, claro que todavía escuchas, claro que todavía respondes. Padre Celestial, Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor perfecto, esposo responsable, amigo fiel, a ti me inclino, a ti me dirijo, Señor, como si tuviera el corazón de esta viuda. Padre, escasea el pan, la gente ya no quiere el pan, escasea el vino, la gente rechaza el Espíritu Santo es lo último en su lista de prioridades. La palabra es lo último en su lista de religión. La gente quiere emoción, la gente quiere un evangelio a su medida, la gente quiere un evangelio moderno. Pero Padre, danos el carácter y la estructura de Elías. Ayúdanos a vivir debajo de tu sombra, debajo de tus alas. Ayúdanos a no casarnos con nadie, ayúdanos a casarnos contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprometernos solamente contigo y a denunciar el pecado. Sí, Señor, el pecado del pueblo, el pecado de la nobleza y el pecado de los jerarcas. Padre Celestial, cuando hablo de jerarcas, hablo del ministerio. Si hay alguien que debe de rendirse, somos nosotros. Si hay alguien que debe de pagar el precio, somos nosotros.
Si hay alguien que debe de buscar servir y no ser servido, somos nosotros. Si hay alguien que debe de canjear su sueño, somos nosotros. Nosotros los jerarcas. No somos jerarcas, debemos de ser los sirvientes del pueblo, porque no es nuestro pueblo, es el pueblo de Jesucristo. Y cuando un hombre de Dios se sirve de la gente, cuando un hombre de Dios deja de atenderlos, entonces se convirtió en un jerarca, se convirtió en un acá, en un tirano, en un dictador. Padre, jamás permitas que pase eso con nosotros. Compúngenos, crea en nosotros un corazón nuevo, un corazón humano, un corazón sensible, un corazón que se identifique con el dolor de la gente. Estoy hablando del dolor humano porque dice que la gente siempre va a llorar. Siempre llorarán los pobres, dice la Biblia. Pero ¿qué de los que mueren sin Dios? ¿Qué de los que nunca escucharon el nombre de Jesús? ¿Qué de los que nunca escucharon quién es Elías? Padre, perdóname. Perdóname, quise bajar el ritmo de lo que estoy haciendo. Alguien me aconsejó que mengüe, pero ¿cómo puedo hacerlo? No hay manera. Si menguo, sentiré que me asfixio o que la vida se me va. No he hecho nada comparado con Wesley, que predicaba 5 o 6 veces al día. ¿Qué es lo que hacemos? Ahora tenemos, Señor, tecnología. Wesley no tenía nada, solo tenía el amor tuyo en su corazón. Permite que tu amor arda en nuestro interior. Permítenos no esperar que venga la tragedia para querer hacer algo bueno. Señor, no permitas eso. Compúngenos, haznos parte de tu reino. Danos un corazón misionero. Permite que como hijos buenos nos identifiquemos con tu trabajo, con tus negocios, tan comprometidos como William Branham, tan comprometidos como Elías, quien vivía permanentemente delante de tu divina presencia. Haznos como él, quítanos cualquier educación teológica, danos la educación que proviene de ti, Señor. Bendigo, Señor, a nuestros padres en este día en que se celebra el día de ellos. Bendice a nuestros padres. Permite que ellos puedan comprender el sacerdocio que significa ser un padre. Ser un padre no significa traer hijos al mundo. Ser un padre significa criarlos, protegerlos, educarlos y acompañar su formación. Yo te pido perdón por todos mis errores de padre. Mi esposa me abrazó y me dijo, ¿cuántos años de papá? 24. 24 es un nombre bíblico, Señor. 12 apóstoles y 12 tribus. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, bendice a mis hermanos, bendice al ministerio, bendice a tus hombres alrededor del mundo. Bendice, Señor, a los que están sufriendo por falta de revelación, por falta de tu palabra. Y gracias por el privilegio que me das de poder hablar de ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a cantar una alabanza todos. Grande es el amor de Dios. Es tan grande que no se puede medir. El amor de Dios es un amor sin medida. Es un amor infinito. Se puede medir el mundo. Y si hubiera con qué, se podría medir el firmamento. Pero jamás podremos medir a Dios. El amor de Dios es ilimitado. Usted necesita amor, solo pídale. Más se hará pobre. Necesita misericordia, la Biblia dice que Él es rico en misericordia. Y conforme a la ley, el profeta nos enseñó que mientras más se da, más se recibe. Yo lo he experimentado y lo experimento. Camino bajo esa ley. Si quiero recibir, tengo que dar. ¿Quieren amor? Amen. ¿Quieren perdón? Perdonen. ¿Quieren misericordia? Hagan misericordia. ¿Quieren que Dios piense en ustedes? Piensen en los demás. Hagamos eso. Amén. Amén. Grande es el amor de Dios que mi vida transformó, y por el amor
salvo soy. Nadie pudo amarme así, ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma, y que llena mi alma de dulce calma. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma, y que llena mi alma, y que llena mi alma de dulce calma. Gloria a Jesucristo, ese amor, y lo digo sintiendo mi corazón, es más dulce que el amor de mi mamá, y cuánto amo a mi mamá. Es más dulce y más grande que el amor de mi esposa, cuánto amo a mi esposo. Es más dulce y más grande que el amor que le tengo a mi hija, y cuánto amo a mi hija. Cuánto me llena el amor de mamá, cuánto me llena el amor de mi esposa, de mi hija, pero no me llena como el amor de Dios. Hermanos, si hay algo que debemos de buscar cada instante en nuestras vidas, es el amor de Dios. En esta mañana vamos a orar por las necesidades y por las ofrendas. Antes voy a leer algunas peticiones que acaban de llegar y que he transcrito. Nuestra amada hermana Rosa Reyes de Prescott, Arizona, pide por su salud espiritual natural, la de su esposo Magdaleno, la de su hija Lidia, la de su nieta Mía. Esta es ahora mi petición. Amo a mi amada hermana Rosa, mecenas de Jesucristo. Por la liberación de mis hijos y por nuestra congregación, Lupita García, México. Por mi esposo, por mis hijas, por mis nietos y por mí, por todo lo que amo, Nati Chacón. Para que Dios traiga a mi hijo a sus pies, Kumiko García. Por mi hijo, Miguel Ángel Lázaro Mancilla. Por la restauración de mi hogar, Lidia Alvidres. Son peticiones del pueblo hermano de México. Por mi familia, Víctor Loaiza del Perú. Por mi vida espiritual y laboral, por un trabajo y por mis niños, México, María Alcalá. Por Moisés Martín, por Moisés Morales Martín, liberación de las drogas, México. Por Jorge Carlos Peralta Guevara, por trabajo. Recuerdo a mi cuñada Inés Genadia Ramírez Reyes. Ella está saliendo de un cuadro del COVID-19. Por mi sobrino y hermano Eliezer Moisés Eusebio Ramírez, para que el Señor le quite el azúcar de su sangre y la sane. Sé que esa enfermedad es un demonio, uno de los más difíciles de ser echados, pero al nombre de Jesucristo tiembla la tierra y nosotros somos tierra. No hay imposible para Dios. Si Él puede levantar muertos, ¿no será más fácil sanar enfermos? Sí, Señor. Dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Amén, hermanos. Esta es mi petición. Pido por todos los padres de la Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo,
por todos los padres del mundo entero. Pido oración por ellos porque no es fácil serlo. Ser padre no significa solo dar la tranquilidad monetaria, no significa dar abrigo, protección y alimentos. Es mucho más. Ser padre es una docencia, ser padre es un ministerio. Que Dios nos ayude. Acompáñenme, por favor, con esta oración. Bondadoso Señor, acabo de leer estas peticiones una por otra, honrando, Señor, la fe de tus hijos. Padre Celestial, por cada una de estas peticiones, y yo te pido, Señor, yo no puedo hacer nada por ellas, pero hay una cosa que sí puedo hacer y es no quedármelas. Yo te las entrego ahora a tus manos preciosas, esas manos que pararon el viento, esas manos que aquietaron las aguas, esas manos que fueron horadadas en la cruz del Calvario, esas manos que curaron la fiebre de la suegra de Pedro, esas manos que rescataron a Pedro cuando se hundía de las aguas, esas manos que rescataron a la samaritana del mundo oscuro en el que vivía, esas manos que untaron los ojos de este ciego con saliva y tierra, esas manos preciosas, Señor, que multiplicaron los panes, que multiplicaron los peces, esas manos que levantaron a la mujer que iba a morir lapidada. Sí, Señor, yo entrego a esas preciosas manos que partieron el pan y que dieron el vino. Lo dejo en tus manos porque en tus manos hay poder, en las mías no hay nada, sino solo tu amor. Entonces, Señor, ahora las dejo en tus manos y te recuerdo tu propia palabra. Tú dijiste, todo lo que pidiere al Padre en mi nombre yo lo haré. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te entrego estas peticiones escritas, y no solo estas, sino las que ahora tiene tu pueblo, las peticiones de tu pueblo, a las que sumo mis peticiones, y yo te las entrego. Te pido por los hambrientos, te pido por los sedientos, te pido por los enfermos, te pido por los que no tienen alimento, te pido por los que no tienen dónde morar, te pido por las iglesias cerradas, te pido por los desesperados, te pido por los infectados, te pido, Señor, por los que nos gobiernan, te pido por nuestras autoridades. Somos injustos. La Biblia dice que oremos por ellos. Oro, Señor, por nuestro presidente y oro por nuestras autoridades. Ten misericordia de ellos. En el nombre de Jesucristo te entrego mis necesidades y nuestras necesidades. Y ahora te pido por las ofrendas, por los diezmos, por las primicias que puede tu pueblo levantar. Sé que económicamente están golpeados, pero sé que tú eres un proveedor por excelencia. Bendice al dador alegre. Al que tiene, dale más. Y si hay quien no tenga, Señor, dale. Pero no le des poco. Dale bastante para que tenga un gozo poderoso. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Al hermano y denme los amigos. Hermanos amados, ha sido un placer, un privilegio dirigirnos a ustedes a través de esta transmisión. Gracias a todos ustedes por hacer un alto a su vida y darle a Dios la preeminencia. El domingo le pertenece a Dios. Un cristiano no trabaja el día domingo. Puede trabajar cualquiera, pero no un cristiano, porque para el cristiano esto es prioridad. Entonces los bendigo y nos estaremos enlazando a las 5 de la tarde para una pequeña meditación. Que Dios les bendiga y como dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, y ahora yo hago propias para mí esas palabras y se las dirijo a ustedes. Un hombre de Dios me dijo, ¿cómo puedes dar paz
si no tienes paz. Para dar paz tienes que tener paz y para dar amor también tienes que tenerlo. El Señor les bendiga. Shalom. Amén.